Luminaria, el brillo de las grandes ideas, es un podcast con autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conducen Josefina Marambio y Santiago de Narváez. En Luminaria, el brillo de las grandes ideas, conversaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos y publicaciones para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. Si hubiéramos hecho un análisis de la palabra más usada en octubre de 2024, probablemente habría sido biodiversidad. Al menos en Colombia, todo el mundo hablaba de la 16ª Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad que se estaba organizando en Cali. De repente, la conversación pública giraba alrededor de eso. Comentaristas de radio hablaban de recursos genéticos, académicos salían a explicar por qué Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta y qué significaba eso. Manuel Rodríguez Becerra, quien fue el primer ministro de Medio Ambiente del país y hoy es un ambientalista legendario, dijo que el legado más grande de esa cumbre de Naciones Unidas fue que la gente se sensibilizara con el tema ambiental en general y con la biodiversidad en particular. Ediciones Uniandes participó de esa conversación con una publicación que se lanzaría en la COP16. Estoy hablando de Inteligencia Natural, Conversaciones sobre Biodiversidad, un libro de entrevistas con 7 personalidades cuya vida ha estado vinculada al tema ambiental de una u otra manera. Allí aparecen desde Calixto Suárez y Fabiola Piñacue, indígenas Arhuaco y Nasa, que han defendido sus territorios, pero también los profesores Juan Armando Sánchez, Germán Andrade y Adriana Sánchez, o el experto en palmas Rodrigo Bernal, o la ambientalista Brigitte Baptiste. En cada una de estas entrevistas, hechas por el periodista Jorge Pinzón, los personajes hablan de su vida y de cómo su vida se encontró con lo ambiental. Hola, soy Santiago de Narváez y en este episodio de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, conversaremos con una de esas entrevistadas, Brigitte Baptiste, sobre el sentido de la palabra biodiversidad y el horizonte que tenemos los humanos en un futuro donde la ecología no es algo fijo. Bueno, Brigitte, este libro que tenemos acá se llama Inteligencia Natural y se publicó, digamos, en la coyuntura de la COP16 del año pasado en Cali. Y quiero aprovechar, como empezar preguntándote, ahora que han pasado 6 meses, como ya con la marea más tranquila y calmada, empezar preguntándote cuál balance hace 6 meses después sobre el tema de la biodiversidad y sobre los acuerdos que se lograron o no, como para entrar en materia en la COP16 y arrancar por ahí. Bueno, lo primero es que esos acuerdos son de largo aliento, son carreras que requieren muchos años y que se van perfeccionando paulatinamente, entonces pues uno no puede anunciar, aunque quiera, metas volantes con mucho contenido. Creo que nos fue muy bien, creo que Colombia hizo un papel muy importante, jugó un papel importante en esta COP al posicionar, digamos, una iniciativa que ya venía desde antes, que era la de darle voz a los pueblos indígenas de una manera más formal, también en crear algunos mecanismos eventuales de compensación por el uso de la biodiversidad, en este caso las secuencias digitales correspondientes a secuencias genéticas, y darle continuidad a discusiones más largas como el Fondo Cali. En esta conversación, en algún momento, Jorge te pregunta por el mundo chueco, que es algo a lo que tú haces referencia, y hay una frase que me gustó mucho sobre la que quisiera que conversemos, y tú dices, como que hay como 2 tensiones o 2 fuerzas, la fuerza de la conservación en la naturaleza, pero también la fuerza más disruptiva, donde dices que incluso el caos permite reorganizar y revalidar
barajar las cosas para que como que agarren por otro camino, por nuevos caminos o cojan nueva fuerza. Y entonces tú dices una cosa, te voy a citar, que dices: la selección natural y la evolución no tienen un fin en sí mismas, salvo la complejidad de la vida, y la complejidad de la vida garantiza esa continuidad. La vida produce diversidad para poder adaptarnos y nos adaptamos para producir biodiversidad. Hasta ahí va la cita. Y me gustaría como que ahondaras un poco en esa idea, sobre todo en esa idea de la vida, porque me llama la atención, es como si la vida, claro, como es pensar la vida no de manera individual, como en individuos o en especies, sino la vida como una gran fuerza en donde la biodiversidad es una de sus herramientas. Pero no sé si podíamos como un poco ahondar en esta idea de la biodiversidad como una herramienta y una estrategia de la evolución o en la evolución. Tendemos a pensar muy linealmente, siempre pensar que una cosa da origen a la siguiente y esta da origen a otra y así sucesivamente hasta algún tipo de fin. Incluso tendemos a ponernos nosotros como el tope o el máximo referente de ese proceso lineal, pero lo cierto es que la vida funciona más como un proceso de acumulación de innovaciones, lleno de divergencias y lleno de líneas chuecas. Por eso hablo de la tierra chueca o de la evolución queer también, porque no hay ninguna propuesta que realmente constituya una gran avenida hacia ninguna parte. La vida hace como fenómeno, opera simplemente tratando de mantenerse como fenómeno, que uno puede darle causalidades divinas o no, pero digamos, quienes no somos creyentes simplemente pensamos que la vida es y se va desplegando, pero lo que sí creemos saber es que va acumulando diferencias, va acumulando errores y va acumulando particularidades que son las que se mantienen a veces a lo largo de toda la historia del universo, o se han mantenido desde que hay vida, y en otros casos habiendo sido muy efímeras, ¿no? Y nosotros estamos en ese punto de saber si somos una entidad que se va a quedar más o fuimos efímeros. Ahorita mencionaste la evolución queer, pero hay dos conceptos que mencionas en este libro. Tú acabas de publicar un libro al respecto, y es la transecología y la ecología queer. Me gustaría preguntarte si hay alguna diferencia entre esas dos ideas o son intercambiables. Realmente no son intercambiables. En el libro Transecología utilizo el prefijo trans jugando un poco con la noción de transgenerismo, de transformaciones, de tránsitos o de transiciones, que es lo que hoy en día estamos pidiéndole al mundo que haga, una transición social y ecológica hacia la sostenibilidad para poder sobrevivir. Pero también la referencia a lo queer tiene que ver con el universo de posibilidades que se despliega para desarrollar otro tipo de transiciones, es decir, reconocernos que como personas ya hemos enfrentado transiciones, podemos escoger nuestro cuerpo y podríamos escoger nuestro planeta, y entonces ahí está un poco la conversación entre la ecología queer y la transecología. O sea, un poco la ecología queer abarcaría la transecología. Un poco al revés, diría un poco al revés, porque la ecología queer es una perspectiva en la que en la evolución aparecen, digamos, líneas torcidas que dan lugar a otras posibilidades. En la transecología lo que tratamos de hacer es entender cómo podemos torcerle el camino a las sociedades, a las empresas, a las comunidades, como un mecanismo de superación de los problemas ambientales. Hay una conversación, una entrevista en 070 donde hablas de ecología queer de hace 2 años, y tú dices una cosa que también me llamó la atención. Dices: la identidad de las cosas, de los seres, en la ontología pierde la posibilidad de comprender la complejidad del mundo. Cuando nos centramos en definir esto es esta cosa, esto pierde la posibilidad de comprender la complejidad del mundo, que tiene que ver con la variabilidad, la incertidumbre, la flexibilidad inherente que requieren los objetos para adaptarse. Y dices: somos objetos indeterminados persistentes. Me llama la atención porque suena paradójico, ¿no? Indeterminados y al mismo tiempo persistentes. ¿Cómo funciona eso? Hay una tensión ahí, porque igual creo que también reconoces que hay una cosa que sí se mantiene, que es lo de la persistencia, o no sé, ¿cómo podríamos hablar de eso? Sí, tienes toda la razón. Hay una paradoja con la que hay que jugar y que tiene que ver con los umbrales dentro de los cuales las cosas son factibles. Es decir, hay una especie de umbral ontológico, y por eso cuando me preguntan a mí: ¿y usted qué es? Defínase. Y digo: yo vengo siendo esto dentro de ciertos umbrales, por ejemplo en términos de masculinidad y feminidad, y creo que todas las personas y todos los sistemas vienen siendo una estructura que oscila entre esto y lo otro, que podría también, en el caso de los organismos, hablarse de la salud. Uno no tiene perfecta salud, sino uno viene teniendo ciertas condiciones de salud. Con el profesor Germán Andrade, también de la Universidad de los Andes, con quien siempre hablamos, discutimos mucho sobre la cualidad líquida de los objetos que
configuran los ecosistemas, porque si uno desconfigura mucho su identidad, su peso ontológico, pues acaba por no poder estructurar una visión o una lectura del planeta, de los bosques, de la ciudad, de nada, porque todo cambia demasiado rápido, todo es muy líquido. Pero también si lo solidifica mucho, lo congela, lo mata y lo hace inoperable, lo convierte en una colección de objetos. Entonces, ¿cómo entender la vida y los componentes de los ecosistemas siempre como entidades con cierta flexibilidad, cierta liquidez que les permite fluir en la evolución? Y volviendo a la imagen inicial de la avenida o de la línea, como un río que hace curvas donde hay momentos en los que ciertas riberas son más lentas que las otras por efecto, digamos, de la curvatura, o donde se producen remolinos o incluso contracorrientes, que es lo que vemos en todos los sistemas que aparecen, sistemas aislados aparentemente inviables o ilógicos. Y eso es porque en los sistemas complejos esas cosas son factibles y uno puede echar un río para atrás por un ratico. Esto que dices me parece muy chévere, y me gustaría preguntarte si tienes en tu cabeza, o sea, ¿en qué estás pensando cuando me dices esto de los sistemas ecológicos que se vuelven tan líquidos que ya pierden la capacidad de sostenerse, o al contrario, si se solidifican mucho? ¿Tienes algún ejemplo de algún sistema donde de pronto, digamos, no sé, no estoy diciendo acá pensando en voz alta, pero que la polinización de esta avispa entonces ya no es esta avispa la que poliniza, sino otra, no sé, ¿en qué piensas cuando ya hay sistemas demasiado tirados para un lado o para el otro? ¿O en qué ejemplos hay? Pues yo diría que sobre todo la presencia humana, ¿no? Porque los humanos somos los que hemos alterado más el tipo de relaciones o de interacciones ecológicas que soportan la vida. Entonces, en ese accionar, los seres humanos creamos una cantidad de disturbios a los cuales se tienen que acomodar nuevamente las demás fuerzas. Entonces, dependiendo de qué tan persistentes, de qué tan intensos sean esos disturbios, nosotros tenemos la capacidad o de cancelar el futuro, es decir, esto no lo tiramos, lo dañamos completamente, o de todas maneras tenemos la posibilidad de que rebote y se reestructure de una nueva manera más sinérgica que acoja nuestra presencia. El ejemplo, digamos, más típico es la agricultura migratoria de los pueblos indígenas. Los indígenas tumban un pedacito de selva, siembran durante 1 o 2 años y luego lo abandonan para que la selva lo retome. Y eso durante miles de años hace que toda la selva haya pasado por ese ciclo, y lo que hoy estamos viendo realmente sea un sistema ecológico de origen humano, donde hay una sostenibilidad derivada de una intervención continua. Pero si lo que hacemos es deforestar completamente y reiterativamente centenares de hectáreas, ya la selva es inviable. Entonces las acciones humanas se mueven en ese umbral de destrucción y de recuperación, que es el que yo creo que deberíamos utilizar para plantear el futuro de nuestras acciones en el planeta. Chévere, ahorita mencionaste una palabra que fue el de fuerza, como queriendo, me imagino, decir, en vez de decir otras especies o otras fuerzas, no sé si es así, pero tenía una pregunta sobre eso de las especies y la taxonomía. Tú has hablado de cómo, por ejemplo, en la biología los taxónomos están como muy enfocados en definir ontológicamente las cosas, ¿no? La vida. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona la transecología con la taxonomía? ¿Están en tensión? ¿La descarta? ¿Le es útil? Pues realmente me parece que el enfoque o el peso que la taxonomía le da a la explicación de la vida es muy perjudicial. Porque participa de ese proceso de congelamiento de la realidad y tiende a obsesionarse con unas pocas características de los seres vivos que además manifiestan cuando están muertos, porque están en el museo. Es útil hasta cierto punto, sobre todo si incluye, digamos, análisis de DNA y filogenia y capacidad de relacionamiento, pero es muy limitada para dar cuenta de la vida como fenómeno, y eso tiende a pasarnos con todo, y lo digo en transecología porque en los temas de género es lo que más nos está golpeando, la imposibilidad que incluso gobiernos como el del Reino Unido, que acaba de manifestarlo, de reconocer la variabilidad de expresiones de género que los seres humanos escojamos, hace que volvamos rígidos las normas, que volvamos rígidos las posibilidades de ser. Y resulta que no, que continuamente incluso la fauna y la flora silvestre están adaptándose a nosotros, ellas están cambiando y pareciera que estuvieran desafiando nuestros sistemas de clasificación. La fauna y la flora no hacen caso, se transforman también y no entran en las casillas, se comportan de maneras inesperadas, y hoy en día yo creo que hay otras perspectivas de la ciencia que están revelando esas capacidades
capacidades adaptativas de la flora y de la fauna a nuestra existencia, con lo cual las narraciones convencionales se van derrumbando, sobre todo las de los naturalistas, y vuelven a tomar importancia las narraciones, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que le dan mucha agencia a los seres vivos con los que comparten un territorio. Entonces hablan con el jaguar, hablan con el colibrí, porque están muy atentos al comportamiento y no tanto a si tienen más dientes o más plumas o menos moléculas capaces de digerir algo. No porque no sea importante en la definición de quiénes venimos siendo, pero es que el quiénes venimos siendo es infinitamente más amplio que lo que los taxónomos utilizamos. Sí. Estaba viendo, ya para ir cerrando, estaba viendo que estás leyendo ese libro Arts of Living on a Damaged World y me hizo pensar en esto que decías de cómo los disturbios humanos puede ser un ejemplo de cómo estamos alterando tanto los ecosistemas, los ecosistemas en los que estamos. Y entonces quería preguntarte, como ya para ir cerrando, como en esta pregunta sobre el futuro, sobre el presente. En esta conversación tú dices una cosa al inicio muy chévere, y es: ser apocalíptico es chévere para asustar estudiantes y generar conciencia ambiental, pero por supuesto no es tan chévere cuando produce ecoansiedad y pérdida de esperanza en el futuro. ¿Cómo resuelves tú esa tensión y cómo es el presente, digamos, pensando en ese libro y como en esta vaina del disturbio? Pues a mí me gusta pensar que hay un reto fundamental para las próximas generaciones o para las que están comenzando a vivir, que tiene que ver con reinterpretar las condiciones ecológicas del planeta para proponer una reorganización, un rediseño de esas condiciones en el cual siga habiendo futuro, es decir, la vida abriéndose espacio hacia el futuro. Pero ese reto no puede ser nostálgico, no puede ser volver al pasado porque nos asustó el futuro. Decimos, uy, la embarramos aquí, como que recoja y aquí no pasó nada. No, porque la historia de la humanidad es unidireccional, no hay otros planetas sobre los cuales podamos comparar si hemos tenido o no hemos tenido éxito. Y no es como el río que puede echar para atrás. No es como el río que puede echar para atrás un pedacito, un momento, pero no para siempre. Entonces la invitación es a pensar en el futuro como siempre, como un reto de innovación, pero que tiene dos posibles salidas. Una, adaptación pasiva, es decir, pues acostumbrémonos a respirar aire contaminado, acostumbrémonos a los riesgos de salud que acarrea la homogenización de todo. De hecho, acostumbrémonos a vivir en la inmunda y demos gracias a que todavía estamos vivos. Y pues sí, uno puede acostumbrar a la gente a vivir mal con el cuento de que hay paraíso o que viven bien. Y uso el ejemplo en el libro de Transecología del daño que la religión hace cuando piensa en eso. Es decir, acostúmbrate a comer poquito, acostúmbrate a aceptar el sufrimiento, que fue un mensaje que ciertas religiones utilizaron en un momento de la historia, entendiendo muy bien por qué, pero que ni son comunes para todo el planeta, ni tendrían por qué seguirse usando. La humanidad es próspera. Entonces, esa es una alternativa. O la otra es decir, reimaginemos el futuro radicalmente, como hacen las novelas de ciencia ficción, como hace el arte. El arte radical dice, de golpe, lo mejor sería vivir en otro cuerpo. Y entonces ahí el arte, la tecnología nos ponen una serie de preguntas para los que yo no tengo respuesta, por supuesto, pero que tienen que ver con el diálogo con la tecnología. Y qué clase de humanos vamos a decidir ser en el futuro. Y yo creo que va a haber varias rupturas. Va a haber gente que le parece espantoso y que prefieren quedarse en el valle de lágrimas disfrutándolo o gente que va a transitar hacia un mundo cyborg mucho más complejo y lo va a sufrir o lo va a disfrutar también. Es decir, ninguno de los dos es mejor que el otro, pero yo sí creo que va a haber divergencias evolutivas desde el punto de vista de la cultura, pero también de la materialidad biológica de los humanos. Entre estos dos grupos al menos, por lo menos sí. ¿Tienes algún ejemplo de estas experiencias o gestos artísticos o incluso novelas de ciencia ficción, como para cerrar, que pienses como, bueno, hacia allá, este tipo de obras apuntan hacia eso que estamos hablando? Pues en el libro, en Transecología, está lleno de ejemplos. El que más siempre me inspira a mí es William Gibson, como el gran creador pues de los metaversos y de la interacción con las máquinas, pero con contextos sociales complejos. Ese sería uno de ellos, y por supuesto Matrix y todas las últimas series que hablan de la capacidad de generar conciencia o conversar con máquinas inteligentes, sobre todo inteligencia artificial, ese tipo de Ex Machina, por ejemplo. Bueno, Brigitte, muchas gracias por esta breve y chévere conversación. No, muchas gracias a ustedes, ojalá puedan leer también Transecología.
Los invito a leer el libro Inteligencia Natural, Conversaciones sobre Biodiversidad, publicado por Ediciones Uniandes. Está disponible en las principales librerías del país y en digital en ediciones.uniandes.edu.co. No olvides que en nuestros principales puntos de venta está circulando también de forma gratuita nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales, Luminaria, el brillo de las grandes ideas. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto, en Facebook e Instagram como @ediciones.uniandes y en X como @ed_uniandes. Y a Brigitte Baptiste, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta pronto.